Gracias también a quienes han venido hoy aquí. Bueno, este año se celebra el 80 aniversario del exilio republicano, el 80 aniversario tras el golpe de Estado militar de 1936, la guerra y la larga posguerra, por la que miles de personas se vieron abocadas a abandonar su tierra, huyendo de la represión de la dictadura franquista, la pobreza y de un país en ruinas. Las primeras personas refugiadas, en torno a 440.000 en Francia, tuvieron que sobrevivir bajo unas condiciones durísimas cuando no fueron encerradas en campos de concentración. Anónimos y anónimas luchadoras que no pudieron huir, como sí lo hicieron los dirigentes de los partidos, que valiéndose de sus contactos obtuvieron salvoconductos que les permitió no tener que pasar por esos campos de concentración como Gurs. Sobre el exilio se sabe más a nivel cualitativo que cuantitativo. No se ha podido realizar una investigación seria sobre un número determinado, ya que los ficheros que existen, como es el caso de Gurs, se conoce que existieron 250 navarros que estuvieron ahí, hombres, y como indica Josu Txueka, poco se sabe sobre las personas ancianas, mujeres, niños y niñas que también tuvieron que marchar. Muchas de aquellas personas exiliadas lograron regresar en la década de los años 40, pero lo que fue el denominado exilio permanente quedó conformado por más de 220.000 personas que murieron en Francia, México, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Unión Soviética, Estados Unidos y Reino Unido, que fueron los principales países de refugio, países de los que nunca pudieron regresar por miedo a las represalias del bando vencedor. Eran intelectuales, artistas, científicas, docentes, excombatientes, personalidades de la cultura y de la política, todas ellas personas comprometidas con la legalidad republicana y la democracia, que se vieron forzadas al éxodo del que algunas jamás volverían, sumiendo al país en el más profundo retroceso político, ético y cultural. Pero también sus familiares, civiles y cerca de 35.000 niños y niñas de entre 5 y 15 años se vieron separadas de sus seres queridos y de la tierra que les vio nacer, sin que en su mayoría hayan sido resarcidos por una tardía ley, la estatal Ley de Memoria Histórica del año 2007, que llegó demasiado tarde para quienes sufrieron ese desarraigo y fueron tenidos por extraños o extranjeros tanto para el país que tanto añoraban como para el que les dio cobijo. Muchos, además, no quisieron volver, mientras que España estuviera sumida en las garras del fascismo y todavía hoy yacen en tierras lejanas. Lamentablemente, vemos cómo en la actualidad emergen nuevas fuerzas reaccionarias que defienden el retorno al pasado, esos fantasmas del pasado, sin que esta frágil democracia haya sido capaz de recuperar no solo sus cuerpos, sino su memoria y sus nombres. No han sido resarcidos de esa muerte civil que supuso la fuga de miles de personas que no constan en registros oficiales. Y por eso en esta moción se insta también a que desde la Dirección General de Paz y de Convivencia se investigue en la elaboración de ese censo de las personas navarras que se vieron forzadas al exilio y de las que, como he dicho, poco sabemos. Los testimonios vivos que podrían haber contribuido a su esclarecimiento van apagándose con el olvido porque les hemos dejado morir. Esta democracia les ha dejado morir y les ha matado por una segunda vez, y es una deuda que nunca podremos enmendar. Una democracia que nunca condenó el fascismo nunca va a ser una democracia plena. Y por ello hoy también urge reparar la memoria de la navarra Julia Álvarez Resano. La Julia, como la llamaban quienes la adoraban, la puta del Congreso, para quienes la vilipendiaban por su inigualable valentía, valores humanos e inteligencia, porque su figura no se correspondía con el estereotipo de feminidad de una mujer subordinada al ámbito del hogar, una mujer que quedaba excluida del ámbito de lo político, de lo público, reservado exclusivamente para los hombres. Una mujer que, tan querida como temida, esta política socialista, abogada, maestra, natural de Villafranca, nació en 1903 y fallecería en México, en el exilio también, en 1948.
Como cuenta el autor de una de sus biografías, Fermín Pérez Nievas, desde Marsella colaboró incansablemente desde el Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles y la Unión Nacional Española que miles de personas pudieran salvar sus vidas. Resulta incomprensible que una navarra de la talla de Victoria Ken, Clara Campoamor o la propia Pasionaria no la conozcamos en esta tierra. Resulta incomprensible, además, que quien fuera la primera mujer diputada, una de las primeras mujeres diputadas en el Congreso, pero la primera mujer en la historia de España que ocuparía el cargo de gobernadora civil, de magistrada, no sea hoy conocida. Y esto solo se explica, como dice el historiador Víctor Moreno, por una voluntad expresa de borrarla de la historia. Lógicamente por sus detractores, pero lamentablemente también por sus excompañeros de partido, el Partido Socialista, del que sería expulsada en 1945. Es inconcebible que en toda Navarra, a excepción de la Casa de Cultura que le ha dedicado su pueblo, Villafranca, no existan calles, plazas, centros educativos que honren su nombre como sí lo haría el poeta chileno Víctor Jara. Habrán cortado tus manos, habrán callado tu voz, pero yo sigo escuchando. Tu canto es revolución, le diría el cantautor del pueblo. Curiosamente, la labor de eliminación de su identidad y su huella fue mucho más efectiva entre aquellos a quienes defendía que entre sus enemigos, que vieron así cumplido su objetivo de borrar su figura. Pero no la olvidaron, y no es casual que no la olvidaran. Como dice su autor de la biografía, Fermín Pérez Nievas, y leo de forma literal, pocas personas habrá como Julia Álvarez Resano que tuvieran la virtud de agitar a los pueblos con el solo anuncio de su llegada. Para los caciques y fanáticos irreductibles, Julia era la mala, la enviada de Satán, que invadiendo el coto cerrado de su dominio venía a romper la quietud secular y la vida sumisa de la aldea. Para el pobre, en cambio, Julia era la voz de la esperanza y de la verdad, que flagelaba el entorno déspota y que la ponía al descubierto y en ridículo delante de sus mismos siervos, pasando por la aldea y dejando un reguero de esperanza. En un contexto en el que las mujeres carecían de derechos civiles y políticos, defendió activamente la República como esperanza de este reconocimiento. En una sociedad en la que las mujeres estaban relegadas al ámbito de lo privado, con una tasa de analfabetismo elevadísima, de más de un 70% en Navarra, ostentaba dos títulos, el de Magisterio y el de Derecho, que unido a su ardor guerrero, su gran capacidad de oratoria y elocuencia, pronto destacó en el mundo de la política, donde asumió diversos cargos, tanto en el Sindicato de la Unión General de Trabajadores como en el Partido Socialista y como en la Asamblea Provincial de Trabajadores de la Enseñanza Navarra. Las que fueran sus alumnas la recuerdan con gran admiración como una mujer libre, como una mujer que rompía con los cánones y estereotipos de su tiempo, indomable, lo que le llevó a estar en el punto de mira de encendidas animadversiones. Pese a su compromiso político, siguió compaginando la docencia y la abogacía mientras lo fue posible, pero cuando tuvo que abandonar la escuela para ser diputada por las Cortes Generales, siempre mantuvo unas palabras de afecto y recuerdo para sus alumnas, tal y como acreditan las numerosas documentaciones epistolares que se hallan en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca y que también esta moción insta a recuperar. Su condición de mujer le hizo más sensible ante la desigualdad y la injusticia y defendía el derecho de las mujeres a la educación, pero también el derecho a una educación y a una enseñanza laica, republicana, mixta y universal. Su defensa de una sociedad igualitaria para todas las personas a través de la educación la llevó a crear una academia para ofrecer ese espacio a quienes por tener que ir a trabajar no podían ir a la escuela y también para quienes carecían de recursos económicos. Y en el semanario socialista Trabajadores, en el que colaboraba, además de escribir sobre temáticas sindicales y políticas, tenía una sección específica sobre la escuela y la vida donde trataba de innovadores métodos para la renovación pedagógica. Reivindicaba, por lo tanto, la educación como herramienta emancipadora de las personas y el socialismo como gobierno del pueblo, por y para el pueblo, siendo una genial propagadora de sus valores y sus ideales. ¿Cómo no iban a odiarla? ¿Cómo no iban a ridiculizarla, manipularla, condenarla al exilio y después al olvido si era el azote de los poderosos?
En sus encendidos mítines llamaba a los jornaleros a defender la tierra, a los trabajadores a defender sus derechos y les instaba a reclamarlos. Su casa era el lugar de organización de huelgas, de asistencia jurídica a braceros, a desahuciados, a quienes eran despedidos por motivos ideológicos o laborales en un contexto donde las mujeres perdían su trabajo por el hecho de casarse o riesgo de quedarse embarazadas. Pero también defendía otros derechos civiles y de hecho fue muy sonado el caso en el que se enfrentó al párroco de su pueblo por los ataques que éste hizo desde el púlpito en contra de la República y del matrimonio civil. Por eso su pueblo no lo olvida y por eso representantes de su pueblo están hoy aquí. Porque sin faltar a una sola de sus clases ni desatender a sus 90 alumnas, a pesar de su abrumador trabajo, su casa fue siempre refugio para atender a las personas más desfavorecidas, para redactarles una petición o una denuncia. Pero si por algo hay que homenajear a Julia Álvarez Resano, a esta revolucionaria, fue precisamente por su marcado sentimiento antifascista, que le llevaría a buscar alianzas con comunistas, trotskistas, anarquistas, entre otras corrientes de la izquierda, lo que conllevaría que esta estrategia política no fuera compartida por las tendencias posibilistas y socialdemócratas del Partido Socialista, del que fue expulsada en 1945 y que solo le devolvería el carné en el 2009. Demasiado tarde, demasiado tarde. Julia Álvarez Resano, una de las políticas más relevantes como difamadas del periodo republicano, ha dejado un legado digno de ser reconocido. Un legado que ha de ser reconocido junto al de miles de personas que pagaron con su vida y el exilio la defensa de los valores republicanos de igualdad, laicidad, libertad y justicia social para las personas que más lo necesitaban. Recordarla y honrarla es una cuestión de justicia, pero sobre todo porque en este contexto en el que las fuerzas de extrema derecha vuelven a despertar, resulta más actual que nunca reivindicar su lucha desde la unidad de acción frente al fascismo. Aprender del pasado, aprender de referentes como Julia para dar continuidad a aquellas luchas. Por todo ello, esta moción insta al Gobierno de Navarra a que en el 80 aniversario del exilio republicano las máximas instituciones navarras rindan homenaje a las miles de personas que fueron forzadas al exilio. Ya hizo su homenaje en Gurs, pero que continúe en esa misma línea. El mejor homenaje es el de rescatarlas del olvido, investigar sus nombres y su paradero para que figuren en letras de oro de nuestra historia y en nuestra memoria, porque a ellas les debemos nuestro presente, porque fueron, somos y porque somos serán. Y desde la Dirección General de Paz y de Convivencia también pedimos que se lleve a cabo, por lo tanto, esta investigación para la elaboración de un censo de todas estas personas que, sobre todo navarras, se vieron forzadas al exilio. Asimismo, se insta al Gobierno de Navarra que, en colaboración con el Ayuntamiento de Villafranca y las asociaciones locales de memoria histórica, con el consentimiento de la familia, se lleve a cabo los trámites necesarios para la repatriación de la familia Álvarez Resano a su pueblo natal, no solo el de Julia, sino también el de su madre y su hermana, y se erija en el mismo un memorial de recuerdo y homenaje a su relevante figura. Quiero dar desde aquí muy especialmente las gracias a Antonio Arrondo, quien fuera hijo de su compañero de militancia, Julia, que está hoy aquí, que es quien con su empeño y perseverancia, junto a otros vecinos y asociaciones memorialistas locales, ha traído esta reivindicación al Parlamento de Navarra, que ya cuenta hoy con una sala, pero tenemos que llevar su nombre por toda Navarra. También a Uca, su sobrina, en París, que posiblemente nos esté escuchando en directo, con quien he tenido el honor de compartir sus recuerdos sobre su admirada tía, casada con su tío Amancio Muñoz, apodado como Lenin cartagenero, que fuera el gran amor de Julia. También a Fermín Pérez Nievas y también, como no, al artista Urtasun, que la ha inmortalizado en este cuadro. También instamos al Gobierno de Navarra que, en colaboración con el Ayuntamiento de Villafranca y las asociaciones locales de memoria histórica, desde la Dirección General de Paz y Convivencia y Derechos Humanos, se proceda a la recopilación de toda aquella documentación referente a Julia Álvarez Resano, cita los distintos archivos del Estado, principalmente en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, para su exhibición en el museo o espacio habilitado dedicado a su persona en su pueblo.
que desde el Departamento de Educación se elaboren materiales didácticos y audiovisuales sobre la figura de Julia Álvarez Resano, las mujeres represaliadas en Navarra, así como las consecuencias que forzaron al exilio a miles de personas navarras. Porque no se puede seguir omitiendo el papel de Julia Álvarez Resano y de otras tantas mujeres republicanas que sufrieron la represión y el exilio. Porque la violencia de las mujeres no solo se manifiesta a través de muchas conductas, sino perpetuando su invisibilidad, no reconociéndolas como agentes sociales de cambio y negándonos a las mujeres el derecho a conocer a quienes fueron nuestros referentes como sujetos activos de la historia. Y por eso también instamos al Departamento de Educación a que incluya de manera transversal y específica en aquellas materias que sea posible la aportación que las mujeres hayan hecho a las mismas, así como la inclusión como materia optativa de la historia de las mujeres. Mila esker.